Hace unos días, el sitio web Sci-Fi Wire publicó un artículo en el que planteaba la idea de que tal vez era tiempo de que Marvel guardara en el baúl el logotipo del cráneo de Punisher por un tiempo, ya que el logo de la calavera se ha convertido en un símbolo de orgullo y dominación fascista para grupos e individuos que a menudo celebran la violencia. Y aunque suene increíble, esta no es la primera vez que esto se plantea, ya que durante varios años distintos sitios web y revistas han realizado artículos en los que se vincula al famoso personaje de Marvel Comics con polémicas que tienen que ver con brutalidad policíaca, conspiraciones globales de tráfico de menores y movimientos de extrema derecha. Estamos hablando de que hoy en día el personaje de Frank Castle, a quien conocemos mejor como The Punisher, es uno que está en la mira pública, ya que se le vincula con algunas polémicas sociales, pero ¿cómo fue que un simple personaje de cómics se convirtió en estandarte de una lucha política? Hola queridos geekers, ¿cómo están? Yo soy Go, el Monitor Geek, y eso es precisamente lo que vamos a averiguar en este video, ya que aquí, en esta nueva sección del canal, te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender esta polémica de Punisher. Para esto vamos a hablar de la verdadera intención del personaje, cómo fue que este se fue politizando y qué opinan sus creadores al respecto. Por cierto, como es la primera vez que hacemos este tipo de video, te platico que te voy a dejar en la descripción del video los links de todas las fuentes de información que utilizamos para realizarlo. El internet es un lugar lleno de polémicas en el que es fácil perderse, pero aquí organizamos la información confiable y te la presentamos de manera ordenada para que tú estés bien informado. El capítulo de hoy, Punisher, de antihéroe a estandarte político. Si queremos comprender cómo es que Punisher dio este salto del cómic a la política, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fue que se vivió la evolución del personaje. El personaje de Punisher apareció por primera vez en el cómic Amazing Spider-Man número 129 en 1974, en donde Frank Castle fue contratado por el villano The Jackal para matar a Spider-Man, quien era acusado de haber asesinado a Norman Osborn. El personaje, creado por el escritor Jerry Conway y por el dibujante John Romita Sr., quien diseñó el icónico emblema del cráneo, originalmente portaría el original y dramático nombre de El Asesino. Afortunadamente, Stan Lee intervino y sugirió el nombre de Punisher, algo que Conway aceptó ya que no planeaba que el personaje fuera a quedarse mucho tiempo. De hecho, lo pensó como un antagonista de relleno, digamos algo que pudiera mantener a la audiencia leyendo el cómic mientras salía la próxima gran aventura de Spider-Man contra el Duende Verde o Doctor Octopus. The character was created to be initially to be a one-shot or maybe a two-shot henchman for a character that we were trying to build up, the Jackal. No obstante, para sorpresa de todos, el público quedó maravillado con este nuevo personaje, algo que fue posible gracias a la época que se estaba viviendo. Y es que en aquellos días los cómics apenas estaban haciendo esa transición de ser historias para niños a enfocarse a un público más adulto que precisamente quería ver historias más complejas y con dilemas morales, por lo que un personaje como Punisher, que no tenía problemas con matar a los criminales y cuyo código moral se movía más en la escala de grises en vez del blanco y negro al que personajes como Spider-Man nos tenían acostumbrados, pues resultó sumamente atractivo para los lectores. Por cierto, si te interesa conocer a fondo las épocas de los superhéroes para entender mejor el porqué de estos cambios, recuerda que tengo mi curso online de 32 videos de la historia de los superhéroes. Te dejo el link en la descripción para que lo cheques y mi correo por si tienes alguna duda del curso. Ya conforme los años fueron pasando, Marvel comenzó a introducir al personaje a otras historias, enfrentándolo contra personajes como Daredevil o el Capitán América, en donde las diferencias entre Punisher y ellos eran cada vez más evidentes. Y es que, a pesar de que el diablo de Hell's Kitchen parecía ser un héroe oscuro, siempre tuvo un código moral estricto que Punisher simplemente no comparte, ya que, a diferencia de él, Frank está dispuesto a usar la fuerza letal en contra de los criminales a los que se enfrenta. Poco después, Marvel le dio a Punisher su primera historia como protagonista en el cómic Marvel Preview número 2, en donde finalmente conocemos su historia trágica original, en donde él y su familia van de día de campo y son testigos de un asesinato, por lo que son balaceados por la mafia con la intención de no dejar testigos vivos.
La historia tuvo una gran aceptación por parte del público y le daba a Frank una profundidad que antes no tenía. Sin embargo, a pesar de la creciente popularidad del personaje, Marvel dudaba en darle a Frank un cómic en solitario, ya que, en esencia, se trata de la historia de un hombre perturbado que va por el mundo intentando cobrar una violenta venganza que jamás conseguirá. Pero los tiempos fueron cambiando y los cómics poco a poco se tornaron más oscuros. De repente, entre historias como V for Vendetta o Miracle Man, parecía que el mundo ya estaba listo para conocer la historia de Frank Castle. En 1984, Punisher tendría su primera serie en solitario de la mano del escritor Stephen Grant, y situaciones sociales como la creciente ola de crimen debido al alto consumo de cocaína dentro de Estados Unidos hicieron que el personaje se volviera más popular que nunca. La gente no se sentía segura en sus ciudades, los homicidios por arma de fuego estaban a la alza y por eso volteaban a ver a este personaje que parecía representar la fantasía de un hombre enfrentándose al crimen sin importar las consecuencias y recuperando la paz de su comunidad. Lamentablemente para Frank, esta ola de popularidad no duró mucho, ya que el mundo de los cómics pronto se inundó de estos personajes extremos noventeros con moral ambigua y cinturones en todo el cuerpo que aparentemente no servían para nada, por lo que su popularidad cayó súbitamente. Durante los siguientes años, Marvel no supo qué hacer con el personaje al grado de convertirlo en un agente sobrenatural, pero aquí no hablamos de eso. Todo esto cambió cuando el escritor Garth Ennis, a quien conocemos por cómics como Preacher o The Boys, retomó al personaje y lo llevó a lugares aún más oscuros. Sobre todas las cosas, le dio forma al perfil de Frank Castle que conocemos hoy en día y lo separó por completo de personajes como Batman, otro personaje que también lucha contra el crimen tras la muerte de su familia, aunque con métodos mucho menos extremos. Para Ennis, el personaje Punisher no nació el día en el que su familia fue asesinada, sino durante los horrores que Frank Castle vivió durante la guerra. Aquí, Frank nos es presentado como un sociópata que disfruta de la guerra a tal grado que volvió a casa con ella y simplemente utilizó la muerte de su familia como una excusa para darle rienda suelta a sus peores instintos. De hecho, en el run de Ennis, Frank tiene una pesadilla recurrente en la que él finalmente termina con todo el crimen del mundo y comienza a atacar a personas inocentes, ya que su sed de sangre no fue saciada. To wanting to say something a bit more worthwhile about the nature of violence in the world, not the specifics of what happened on 9/11, but to look at the kind of world where things like that happen. Cabe aclarar que esta es una interpretación mucho más moderna del personaje de Frank, una historia que los creadores originales no tenían intenciones de contar. Sin embargo, como todo personaje de cómics, la historia de Frank es una que se va reinventando a sí misma y va evolucionando. Pero ahora es momento de ver cómo fue que este personaje dio el salto al terreno político. Durante los últimos años, varios grupos militares y policíacos han expresado su admiración por el personaje de Punisher y han usado el logotipo del cráneo como estandarte. Esto podemos verlo en la película American Sniper, dirigida por Clint Eastwood, una cinta basada en hechos reales que nos cuenta la historia de Chris Kyle, el francotirador más letal en la historia del ejército estadounidense, quien luchó en la guerra contra Irak. Kyle, en repetidas ocasiones, dijo que admiraba al personaje al grado que adoptaba el alias Punisher en el campo y pintaba a su equipo con el logotipo del cráneo. En sus palabras, todos pensábamos que lo que Punisher hacía era genial. Corregía los errores, mataba a los chicos malos, hacía que los malhechores le tuvieran miedo. Eso es lo que somos nosotros, así que adaptamos su símbolo y lo hicimos nuestro. Lo pintamos con spray en nuestras Hummers, cascos y armas, y lo pintamos con spray en cada edificio y pared que pudiéramos. Queríamos que la gente supiera que estamos aquí y queríamos joderlos. No obstante, el logotipo pronto pasó de ser usado en un contexto de guerra a uno mucho más local, que involucraba a personas civiles. Tal es el caso de la policía de Milwaukee, quien tenía entre sus filas a un grupo de policías que, en sus ratos libres, patrullaban las calles con guantes y gorras negras, parafernalia con el logotipo del cráneo y se hacían llamar a sí mismos The Punishers. Miembros de este grupo fueron acusados de golpear brutalmente y romper los huesos de una persona afroamericana porque sospechaban que se había robado una cartera. Sin embargo, los miembros del grupo estaban ebrios en el momento de atacar, la cartera jamás fue encontrada y nunca hubo pruebas de que el individuo la haya robado.
En casos más recientes, hemos visto el cráneo entre las personas que irrumpieron en el Capitolio y en pins de presentadores de noticias como Sean Hannity, un comentarista de Fox News que es bastante popular entre los partidarios de la extrema derecha y es fuertemente mencionado entre aquellas personas que apoyan teorías de la conspiración que tienen que ver con el tráfico de menores. Pero dejaré que Borat y sus amigos científicos lo expliquen por mí. Clintons are very evil. Supposedly they torture these kids. Then they take that out of their adrenal glands, and then they drink their blood or that. Todo esto nos va formando un perfil del tipo de persona que admira a Frank Castle, más allá de simplemente disfrutar del cómic, la serie o las películas. Es decir, llevando lo que ellos creen que el personaje representa al terreno de la vida real. Y aquí podemos ver que son personas que están vinculadas a la policía, a la milicia o de una ideología de extrema derecha. Aquí la pregunta es, ¿por qué Frank Castle es tan popular entre este tipo de personas? En el 2017, la revista Vulture realizó un reportaje en el cual entrevistaron a varios policías y veteranos del ejército con la intención de conocer por qué se sentían tan atraídos hacia el personaje de Punisher. En este reportaje, un individuo llamado Jesse Murrieta, un ex policía y guardia del Departamento de Seguridad Nacional, quien tenía varios collares, anillos y estampas con el emblema de Punisher, dijo lo siguiente: Frank Castle le hace a los chicos y chicas malas lo que nosotros a veces desearíamos legalmente hacer. Este sentimiento también es compartido por otro veterano entrevistado, quien dijo acerca de Frank: él tiene un trabajo y lo hace. No hay corrección política, no hay reglas más que las suyas. Sin embargo, no todos los entrevistados piensan de esta manera, ya que el mismo artículo también presenta el testimonio de un policía que se encarga de entrenar a nuevos reclutas, quien dice que no es labor de la policía castigar a un delincuente. No importa lo que éste haya hecho, la labor de castigar cae en otra parte del sistema judicial. Esto nos dice que lo más atractivo del personaje de Frank para este sector de la población es el hecho de que él representa un personaje que no le rinde cuentas a nadie. Digamos que representa esta fantasía que ellos tienen de luchar por lo que ellos creen que es correcto sin consecuencias. Sin embargo, en un país en donde la brutalidad policíaca es todo un problema y es cada vez mayor, pues esto no suena como una buena idea. De hecho, incluso va en contra de lo que los creadores originales de Punisher tenían en mente a la hora de escribir esta historia. El cómic Punisher número 13 del 2019 tiene unos paneles que precisamente abordan este tema. En este cómic, Frank se encuentra con un grupo de policías que son admiradores de su trabajo. Quieren sacarse una foto con él y le muestran una calcomanía con su emblema en la patrulla. No obstante, lejos de sentirse halagado, Punisher toma la estampa y la rompe delante de ellos, diciéndoles: no somos lo mismo. Ustedes hicieron un juramento de proteger la ley. Ustedes ayudan a las personas. Yo renuncié a eso hace mucho tiempo. Ustedes no hacen lo que yo hago. Nadie lo hace. ¿Quieren un modelo a seguir? Su nombre es el Capitán América. Esto va de la mano con lo que Gerry Conway, el creador original, tenía planeado para el personaje, ya que él ha dicho públicamente que jamás creó a Frank con la intención de que fuera admirable o alguien digno de emular. That's kind of my feeling about Frank Castle, about the Punisher, is that his motivations are justifiable, but his actions are not. Garth Ennis, por otro lado, quien es conocido por tener las historias más oscuras del personaje, también opina que estos policías no entienden a Frank y que simplemente están buscando un logotipo aparentemente aterrador en una camiseta sin tener una idea del sociópata que Frank Castle realmente es. Toda esta situación adquirió un nuevo peso en este 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de unos policías, ya que este suceso fue tan polémico que el público en general comenzó a ver que efectivamente existe un patrón de violencia sistemática en contra de las personas afroamericanas y comenzaron a organizar protestas con movimientos como el Black Lives Matter. Los policías, por su parte, comenzaron sus propios movimientos como Blue Lives Matter, en donde muchas veces el logotipo del cráneo de Punisher con una línea azul era tomado como estandarte, tanto en las calles como en las redes sociales. Sin embargo, muchas protestas pacíficas a menudo terminaban en enfrentamientos entre civiles y policías, quienes hacían uso de esa brutalidad policíaca que decían no tener.
Esto hizo que la paciencia de Jerry Conway llegara al límite y comenzara una campaña para retomar el logotipo de Punisher con arte de varias personas afroamericanas y destinando el dinero recaudado a organizaciones a favor de sus comunidades. Y es que si analizamos bien el contexto histórico del personaje, podemos darnos cuenta de que todas estas personas que portan el cráneo como excusa para la violencia sistemática que ejercen simplemente no entienden al personaje, ya que, en su versión más amable, Frank Castle representa una falla en el sistema de justicia. Se trata de una persona que no pudo acceder a la justicia que su familia merecía debido a la corrupción que hay en el sistema y toma acciones propias para acceder a ella, por lo que usarlo de estandarte en un contexto de violencia sistemática en contra de un sector de la población menos privilegiado como el afroamericano no solo es irónico, es estúpido. Por otro lado, si tomamos la versión más violenta del personaje, nos encontramos con un sociópata que jamás volvió a casa de la guerra y simplemente usa la muerte de su familia como excusa para satisfacer su necesidad de ejercer violencia. Sobre todas las cosas, Frank Castle es un personaje que llega a cualquier punto y paga cualquier costo con la intención de luchar a favor de lo que él cree que es correcto. Pero muchos villanos dentro y fuera de la ficción han hecho exactamente lo mismo y jamás se dan cuenta de que son villanos. Ahora, voltea a ver a algunas de estas personas que han sido manipuladas y dime, ¿crees que sea buena idea que emulen a Frank Castle? Si te gustó esta nueva sección del canal, me encantaría que me dijeras qué otras polémicas te gustaría que aborde con este formato. También puedes seguirme en Instagram y así votar por los temas de los nuevos videos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.